que golpea como un martillo y que parte la roca en dos. Ojalá que esa palabra, ¿no es cierto?, que va a martillar estos días, pueda tocar lo íntimo, ¿no es cierto?, de nuestro ser, de nuestro interior. Que no sea algo simple, ¿no es cierto? La palabra de Dios no es algo simple, hermano. Decían en las alabanzas nuestras hermanas que nosotros somos participantes del pueblo de Dios y que somos invitados a participar de la rica savia del olivo. La rica savia del olivo es la palabra de Dios, es el espíritu, ¿no es cierto? La palabra de Dios es espíritu, la palabra es el alimento. Pero eso lo tenemos que llevar a nuestra vida, considerarlo como un alimento, ¿no es cierto? Vamos a, en esta mañana, a repasar algunos ratitos que hablan de esta fiesta y después vamos a hablar a la persona también. ¿Por qué? Porque la persona es la que tiene que tomar las buenas decisiones, ¿no es cierto? Decían que estas fiestas son de la salida del año y el principio de año. Creo que todos nos hemos preparado un poquitito, ¿no es cierto? Según como Dios nos bendijo, nos hemos preparado para estas fiestas, para compartir, para vivir, para estar bien delante de la presencia de nuestro Dios, porque es el objetivo, ¿no es cierto?, estar bien ante la presencia de nuestro Dios. Y después va a haber todo un año nuevo para trabajar en nuestras vidas, ¿no es cierto? Alabanza muy linda, ¿no es cierto?, se escuchaba. Esta fiesta, ¿no es cierto?, depende de cada uno de nosotros, ¿no es cierto? No depende de alguien más, depende de cada uno de nosotros, de cada hermano como jefe de hogar o de la cabañita, la hermana que está solita, que es la jefa de la cabañita, ¿no es cierto? Y todos venimos a regocijarnos en esta fiesta. Allí el mandato decía, que nuestros hermanos leían en Deuteronomio 16, dice que son fiestas de alegría, de regocijo. La alegría y el regocijo es aún mayor, ¿no es cierto? Cuando yo me regocijo en las cosas de Dios. Cuando yo participo de las cosas de Dios y viene una alegría a mi corazón. Ese es el regocijo. Pero si no, yo puedo sonreír nomás, ¿cierto? Todos piensan que yo estoy alegre. Pero yo tengo que tener un regocijo en las cosas de Dios. Mi corazón se tiene que llenar con las cosas de Dios. Para eso dejó Dios esta fiesta, ¿no es cierto? Que el pueblo se regocije, que lo reconozca a su Dios, ¿no es cierto? Voy a leer un verso que siempre me gusta leerlo porque de cuando lo leí encontré sentido, ¿no es cierto?, todo lo que Dios hizo con su pueblo. Nuestro hermano decía también algo tan importante que allí cuando se leía de la fiesta dice que habitaré en cabaña, porque yo lo hice habitar en cabaña cuando salieron de la tierra de Egipto. ¿No es cierto? Si bien el pueblo de Israel, ¿no es cierto?, no pudo festejar la cabaña en el desierto. Vivió en cabaña, ¿no es cierto? Fue un regocijo continuo con Dios. Y ustedes imagínense en el tiempo de allí que nos habla Éxodo, que nos habla de Deuteronomio, Números, Levítico, que el pueblo estaba de esta manera. ¿Y cuál era la parte central, la parte principal? ¿Cuál era la parte principal?
A ver, chicos, si ustedes me ayudan, ¿cuál es la parte principal del campamento, así, del pueblo de Israel? La parte principal era esta, ¿no es cierto?, el templo, porque así es donde Dios hablaba con Moisés y se ponía una nube, ¿no es cierto?, y todos estaban expectantes, mirando, cuando miraban la nube, decía Dios, vino a hablar con Moisés. Y por eso, ¿no es cierto?, Dios lo hizo andar por el desierto, pero siempre dice que estuvo con ellos, ¿no es cierto? Siempre. Dice, así lo vamos a mencionar nada más, el Salmo 78, dice que como oveja lo sacó a su pueblo, lo llevó por el desierto, lo pastoreó, ¿no es cierto? Y qué lindo, ¿no es cierto?, que poder sentir ese cariño de Dios en nuestra vida. El pueblo, ¿de qué manera Dios lo protegió al pueblo? A la noche, ¿con qué lo protegía? Con fuego, ¿no es cierto?, para que no tengan frío, porque en el desierto a la noche hace frío. Y dice que en el día una nube estaba delante para que no tenga este calor abrasador que a veces nosotros tenemos, ¿cierto? Y sus pies dice que no se hincharon, ¿no es cierto? Y tuvieron que cambiarse calzado. Pero eso nos muestra, ¿no es cierto?, cómo Dios protege a su pueblo. Vamos a leer algunos versitos para no usar mis palabras. Así vamos a leer este verso tan lindo de Deuteronomio 16, que va a ser muy leído, porque ese verso es tan lindo, ¿no es cierto?, tan importante, pero lo más importante es que lo podamos llevar a nuestra vida. Porque la palabra de Dios es linda, pero lo más lindo es que la persona lo puede llevar a su vida. Dice 3 veces, el 16, 3 veces cada año aparecerá todo varón tuyo delante de Jehová, tu Dios, en el lugar que le escogiere, en la fiesta solemne de los panes sin levadura, en la fiesta solemne de la semana, y en la fiesta solemne de los tabernáculos, y ninguno se presentará delante de Jehová con las manos vacías, cada uno con la ofrenda a su mano conforme a la bendición que Jehová tu Dios te hubiere dado. Dios es justo, ¿no es cierto, hermano? Porque acá le pide a la persona que venga y que se presente de acuerdo como Dios lo había bendecido. Cada uno sabe cómo Dios lo ha bendecido, ¿sí? Cada uno sabe. Porque lo vive, porque lo siente, que sabe que Dios lo bendijo de esta manera, lo bendijo de otra manera. Era imposible que el hombre pudiera venir sin la bendición de Dios, porque Dios todo el año lo había bendecido. Y eso es lo lindo, estimados hermanos, que Dios, vamos a leer su palabra para ir comprobando esto tan lindo, que cada persona, ¿no es cierto?, tiene esta gran oportunidad de cuando salgamos de aquí de la fiesta, de que Dios lo bendiga, que Dios lo siga bendiciendo. Y si lo bendijo hasta aquí, Dios lo va a bendecir más. Pero depende de la persona, ¿no es cierto?, de su mente, de su corazón. ¿A dónde está enfocado? ¿Está enfocado en las cosas de Dios? ¿O está esperando que termine la fiesta para ir a ocuparse de su trabajo, de las cosas que son importantes, ¿no es cierto?, pero no son las más importantes, ¿no es cierto? Vamos a leer su palabra, aquí en Deuteronomio. Este verso, lo repito siempre, estos versos, porque es la única manera que el hombre le puede encontrar sentido a la bendición de Dios. Cuando pone todas sus cosas en la mano de Dios. Todo, ¿no es cierto? Su trabajo, su familia, todas las cosas tienen que estar en la mano de Dios. Dice así en Deuteronomio capítulo 11, que mencionaba el hermano olvidé este verso, pero dice el capítulo 11, verso 10, la tierra a la cual entrás para tomarla no es como la tierra de Egipto, donde habéis salido, donde sembraba tu semilla
viñetas regadas con tu pie, como huerto de hortaliza, la tierra a la cual pasáis para tomarla es tierra de monte, de vegas que bebe las aguas de la lluvia del cielo, tierra de la cual Jehová tu Dios cuida siempre y están sobre ella los ojos de Jehová tu Dios, desde el principio del año hasta el fin. Si obedecieres cuidadosamente a mis mandamientos que yo os prescribo hoy, amando a Jehová vuestro Dios, sirviéndole con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma, yo daré la lluvia de vuestra tierra a su tiempo, a la temprana, a la tardía, y juntarás tu grano, tu vino, tu aceite, y te daré también en tu campo para tu ganado la hierba, y comerás y te saciarás. Guardaos pues que vuestro corazón no se infratúe, os apartéis, y si vaya a dioses ajenos, os inclinaréis a ellos. Eso, ¿no es cierto?, lo que tenemos que procurar, ¿no es cierto?, tanto los hermanos que ya estamos en el camino, ¿no es cierto?, que nuestro Dios pueda bendecirnos todo el año, que los ojos de Jehová puedan estar siempre, ¿no es cierto?, mirándonos, cuidándonos, ayudándonos, para que pueda haber bendición, porque eso es lo más grande, hermano, que pueda haber bendición en nuestra vida. Allí Dios le reclamó algo al pueblo, le reclamó algo que nosotros quizás decimos, bueno, nosotros guardamos la fiesta, guardamos todas las cosas, somos guardadores de las cosas. ¿Está bien? Pero ¿qué quiere Dios? ¿No es cierto? Que lo guardemos y que disfrutemos las cosas de Dios. Que lo hagamos con alegría, con devoción. Aquí hubo un reclamo de Dios al pueblo muy fuerte, ¿no es cierto? El capítulo 28 de Deuteronomio, cuando habla de las bendiciones, las maldiciones, que todo le iba a pasar al pueblo, ¿no es cierto? Como a nosotros también, si obedecemos, Dios nos va a ayudar, nos va a bendecir. Y si desobedecemos, Dios no nos va a bendecir. Es simple, ¿no es cierto? Si nosotros no obedecemos a Dios, no vamos a tener la bendición de Dios. Su amor hacia nosotros va a estar siempre porque Él quiere que ninguno se pierda, que vengan al conocimiento de la verdad. Pero si yo me acerco a Dios, dice que Dios se va a acercar a mí. Si yo me alejo de Dios, Dios se va a alejar. Y porque Él no quiere una persona que sostenerlo así, como que hay que estarlo ayudando todo el tiempo. Dios quiere que sea un hijo que le sirva, ¿cierto? Una hija que le sirva, ¿no es cierto? Si bien Él lo va a ayudar, ¿no es cierto? Dice así, el capítulo 28, verso 47, por cuanto no serviste a Jehová tu Dios con alegría y con gozo de corazón por la abundancia de todas las cosas. Sería lógico, ¿no es cierto?, que si Dios me da salud, que Dios me da trabajo, que Dios me da la fuerza para ver el pan y me bendice, ¿no es cierto?, con mi familia. Sería lo más lógico, ¿no es cierto?, de que la persona pueda retribuirle a Dios de la misma manera, con alegría, con gozo, ¿no es cierto? Y Dios le dijo, porque no me serviste con gozo, porque no me serviste con alegría. Capaz que sirvió a Dios, pero no lo hizo con ese cariño, no lo hizo con esa devoción. Entonces Dios no lo tomó como un sacrificio acepto, ¿no es cierto? Por eso es tan lindo, ¿no es cierto?, cuando todas las cosas que hacemos nosotros, sea poquito, sea mucho, todo es un sacrificio para nosotros. Todo, ¿no es cierto? Y lo tenemos que hacer con alegría, lo tenemos que hacer con devoción, con cariño, ¿no es cierto? Yo creo que está eso, pero... Sí. Yo creo que está. Pero si está escrito porque faltaba algo, ¿no es cierto? Y a veces nos falta a nosotros, siempre. No estamos completos, porque si está escrito para nuestra enseñanza, ¿no es cierto? Que hagamos las cosas con cariño, con devoción, con esa fortaleza.
Hay un verso muy lindo que lo voy a mencionar, que cuando habla del regreso de la cautividad, ¿no es cierto?, de Babilonia, de Nehemías, dice que el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Muchas veces nosotros nos confundimos, porque el gozo del Señor puede ser nuestro gozo, ¿no? La fortaleza es el gozo del Señor. Cuando Él se alegra, ¿no es cierto?, de nosotros. Ese es el gozo del Señor, esa es nuestra fortaleza. Cuando nosotros hacemos a contentar a Dios. Lo mismo que un otro verso que dice, que habla del temor, ¿no es cierto? Dice que el temor de Jehová, ¿no es cierto? El temor de Jehová no es mi temor. Qué lindo cuando usted hace la cosa en el temor de Jehová, ¿no es cierto? Es importante, ¿no es cierto?, la comunión con nuestro Dios. Todas estas fiestas son parte de esa comunión, esa devolución que debemos hacerle a Dios. Por todo el año, no por este momento. También por este momento estamos contentos, porque estamos en el culto, estamos alabando, estamos hablando de la palabra. Pero este es todo un proceso del año, ¿no es cierto? Nuestra hermana decía que Dios había bendecido, ¿no es cierto?, a los hermanos de Paso de Fe, a los hermanos que se bautizó. Y todos tenemos esa oportunidad de que Dios nos bendiga, ¿o no? Tenemos esa oportunidad que Dios nos bendiga después que salgamos de acá, ¿no? Que nos siga bendiciendo, que nos siga ayudando, que podamos alcanzar las cosas de Dios. Todos tenemos esa libertad. Aquel que todavía no ha resuelto, digamos, su vida con Dios, ¿no es cierto?, tiene toda esa facultad, tiene toda esa libertad para acercarse a Dios y que Dios lo siga bendiciendo, que lo ayude, ¿no es cierto? Y el año próximo seguramente va a venir lleno de bendiciones. Pero tiene que proponerse la persona en su corazón, tiene que proponer que Dios lo ayude. Aquellas cosas que yo no puedo, aquellas cosas que yo no sé, aquellas cosas que no me salen, o aquello que es difícil para mí, yo tengo que pedir a Dios que me ayude. Tanto en este lugar como en nuestro hogar, ¿no es cierto? También lo podemos hacer en silencio, sin que nosotros sepamos, ¿no es cierto? Lo puede seguir haciendo en su hogar. No necesita tampoco decirle a todos, ¿no es cierto?, lo que va a hacer o lo que quiere Dios. ¿No es cierto? Dice que había una mujer que estaba llorando y el sacerdote se rió porque no sabía qué le pasaba, ¿no es cierto? Y ella oraba por algo que quería muy especial. Y Dios se lo concedió, ¿sí? Por eso Dios puede conceder todas las cosas. Pero el hombre y la mujer tienen que ponerse a disposición de Dios. Tienen que decir, Dios, ayúdame, dame lo que me falta, ¿no es cierto? Aquello que es difícil, aquello que es complicado para mí, lo quiero aprender, lo quiero entender, lo quiero practicar. ¿No es cierto? Lo más grande es que lo pueda practicar. Porque a veces saber tampoco nos lleva tampoco a poder recibir las cosas de Dios, ¿no es cierto? Dice, lo que el hombre sembrare, eso segará. Tiene todo el año para sembrar. Y la tierra que tiene que sembrar es su corazón, su vida, primeramente, ¿no es cierto? Todo el año tiene para sembrar. Vamos viviendo su palabra. Allí hay muchas, quería hablar de muchas cosas, porque no creo que me voy a buscar, porque quería hacer un alcance también de esto tan lindo que nosotros hemos recibido el primer día, como la ordenanza dice que debemos tomar estas ramitas, ¿no es cierto?, que son símbolos de alegría, son símbolos de gozo, de regocijo, por 7 días, ¿no? Su palabra nos dice así en Romanos, el capítulo 8, verso 21. Allí decía un
coritos estos días una nenita parece que cantaba, decía que somos todos de la creación de Dios, ¿no es cierto? Y Dios hizo la creación tan perfecta, esos jardín del Edén, ¿no es cierto? El hombre lo corrompió, ¿no es cierto? Con sus errores, con sus... Pero allí la naturaleza quedó cortada porque había una comunión del hombre con la naturaleza, hasta de los animales. Y es tan importante la naturaleza, ¿no es cierto? Porque ellos no pueden hablar, porque no se les ha dado para hablar, ¿no es cierto? Y expresar. Solamente se expresa, ¿no es cierto?, una plantita cuando da sombra, cuando da un fruto. Y entonces nosotros decimos, qué lindo, ¿no es cierto? Porque se expresa de esa manera. Y esa es su palabra. Dice el verso 21, porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de la corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Porque sabemos que toda la creación gime aún está con dolores de parto hasta ahora. Hay una unidad, ¿no es cierto?, que tiene que haber entre el hombre y la naturaleza, como decía nuestro hermano también, hablaba un alcance anoche, decía que aquellas ramas que fueron parte de esas cabañas, que esa misma oliva, ¿no es cierto?, que habla la palabra de Dios, que sus bancos fueron cortados para que nosotros fuésemos inquiridos, ¿no es cierto?, al pueblo de Dios. Dios tomó una oliva, tomó una vid, ¿no es cierto?, tomó una higuera, tomó una zarza. ¿Cuántos arbolitos, cuántas cosas tomó Dios para mostrar su poder, para mostrar su voluntad, ¿no es cierto? Y quiere que el hombre, ¿no es cierto?, la mujer lo pueda tomar, como decían nuestros hermanos, que puedan hacerlo como que represente su vida. Decía allí el profeta Isaías que somos plantíos de Jehová. ¿Ustedes quieren ser plantíos de Jehová? ¿Quieren ser como una planta de Jehová? ¿Y qué hace el hombre que planta las plantas? ¿Qué hace? ¿Para qué las planta? Las plantas para que den fruto, para que den sombra, para usar la madera, porque tiene alguna virtud seguramente que tiene, ¿no es cierto? Y qué lindo cuando nosotros Dios nos toma como una planta y que Él, una planta que Él cuida. ¿Usted quiere ser una planta que Dios cuida? Así decía la palabra, ¿no es cierto?, que nosotros siendo olivo silvestre, Dios nos dio la posibilidad de ser parte del olivo santo, de la oliva, el buen fruto, ¿no es cierto?, de la buena planta. Y qué lindo, ¿no es cierto?, cuando nosotros podamos tomarnos también así. O vamos a seguir siendo acebuches. ¿Qué es acebuche, hermano? ¿Qué es acebuche? Silvestre, ¿no es cierto? Y cuando hablamos de un árbol silvestre, podemos hablar de un árbol lleno de espinos, un árbol que da la fruta cuando quiere, ¿no es cierto? Grande, chiquita, agria. Y Dios no quiere que seamos así. Nos convoca para ser parte de un árbol santo, de un árbol que dé fruto, ¿no es cierto?, bueno. Decía el profeta Isaías algo tan lindo, ¿no es cierto?, en el capítulo 55, los últimos versos. Decía que Dios puede hacer grandes cosas en la persona. Decía que los pensamientos de Él no son vuestros pensamientos, ni mis caminos no son vuestros caminos. Y después decía que en el lugar de la zarza crecerá el arrayán, y en el lugar de la ortiga crecerá el ciprés.
eso es lo que puede hacer Dios en nuestra vida, ¿no es cierto? Quizás siendo un arbusto lleno de espinas o una persona con muchos problemas, con muchas dificultades, que a una ortiga, ¿quién quiere pisar arriba de una ortiga? ¿Alguien quiere pisar arriba de una ortiga? No, ¿no es cierto? Porque no va a hacer mal, no va a enronchar. Pero Dios puede cambiar esa mentalidad, puede cambiar esa forma, ¿no es cierto? Y Dios puede ser una persona útil al servicio de las cosas de Dios, que pueda ser buena madera, como dicen en un dicho, ¿no es cierto? Cuando usted dice una buena persona, dice esta persona es buena madera, es una madera noble. ¿Usted quiere ser una madera noble para Dios? ¿O quiere seguir siendo, ¿cierto?, un arbusto o alguien que quiera, todos quieren evitar porque no quieren enroncharse, ¿no? Y esto, ¿cierto?, estas cosas Dios ha puesto como ejemplo para que nosotros también meditemos que podamos ser como un plantío de este bar, que podamos ser algo útil, algún servicio, ¿no es cierto? Quisiera leer unos versículos más acerca de esto y que después quisiera hacer una pequeña reflexión para no ser tan amplio. Allí en Levítico 25 nos habla, ¿no es cierto?, algo tan lindo. Dios, cuando los llevó a la tierra prometida, hizo pacto con su pueblo y le explicó bien las cosas, ¿cierto? Como cuando nosotros venimos al camino de Dios, también Dios nos explica bien las cosas. Ahora depende de nosotros, ¿cierto? Al pueblo de Israel le hizo así, lo llevó así, le explicó bien cómo era el tema de la tierra, cómo eran los deberes, ¿cierto?, los compromisos. Dice, el versículo 25 habla del séptimo año, ¿no es cierto?, de la redención, y dice, de la remisión, perdón, y dice el versículo 2, habla a los hijos de Israel y dice, cuando hayan entrado en la tierra que os doy, la tierra guardará reposo para Jehová. Y qué lindo, ¿no es cierto?, porque son mandatos que Dios le dio a su pueblo, que hasta la tierra tenía que reposar. 6 años, y el séptimo era para su propia tierra y para aquellas personas que necesitaban. Así lo dejó, ¿no es cierto? Y dice el verso 21. Entonces yo enviaré bendición el sexto año y ella hará que haya fruto por 3 años. Y sembraré el año octavo y comeréis del fruto añejo hasta el año noveno, hasta que venga el fruto comeréis del añejo. Mire cómo Dios iba a bendecir, que le iba a decir que un año no trabaje en la tierra, y eso van a estar 2 años comiendo todavía de las bendiciones de Dios. ¿Sí? Dice, la tierra no se venderá a perpetuidad porque la tierra es mía. Mía es. Pero vosotros forasteros y extranjeros sois para conmigo. Si bien Dios le dio la tierra en posesión a su pueblo de Israel, ¿no es cierto? Le dio una posesión. La posesión es como un documento, ¿no es cierto? Pero la tierra es de Dios. Y todo lo que hay en la tierra es de Dios. Y por eso el hombre tiene que entender eso, ¿no es cierto? Que todo lo que está aquí es de Dios. Si bien yo puedo tener mi terrenito, mi casita, puedo tener varias cosas, lo que yo alcance, ¿no es cierto? Pero tiene que entender que todo es de Dios. Y que todo es bendición de Dios. Eso es lo que tiene que entender el hombre. Cuando el hombre se enfoca solamente en las cosas materiales, va dejando de lado las cosas de Dios.
Por eso Dios quiere que el hombre, que la mujer, tenga también un equilibrio en las cosas, ¿no es cierto? Que tenga sus cosas, porque Dios no quiere que su hijo sufra, porque Dios nos toma como hijo, quiere que esté bien. Pero que no se pase para que no procure solamente lo material. ¿No es cierto? Si usted procura solamente lo material, entonces se va alejando de las cosas de Dios, porque su tiempo va a estar dedicado a las cosas materiales. Aquí dice el capítulo 26, verso 2, si guardares mi día de reposo, tened reverencia a mi santuario, yo Jehová, si anduvieres en mi decreto, guardares mis mandamientos, los pusieres por obra, yo daré lluvia en su tiempo, la tierra rendirá sus productos, y el árbol del campo dará su fruto, y vuestra trilla alcanzará la vendimia, y la vendimia alcanzará la sementera, y comeréis vuestro pan hasta saciarlo, y habitaréis seguro en vuestra tierra. ¿Cuánto nosotros no queremos esta bendición, ¿no es cierto?, de que nunca nos falte algo, con nuestros hijos, con las personas que queremos. Pero qué lindo, ¿no es cierto?, cuando esa bendición pueda estar. Y que sea una realidad, ¿no es cierto?, de que, como pasaba al pueblo de Israel, que dice que una cosecha alcanzaba a la otra y la otra a la otra, y entonces nunca había necesidad. Y se sentía, ¿no es cierto?, en la mano de Dios, la bendición de parte de nuestro Dios. Eso, ¿no es cierto?, es para que nosotros lo podamos llevar a nuestra vida, que podamos ser hijos agradecidos, que vengamos a regocijarnos, ¿no es cierto?, a compartir todo esto tan lindo que Dios nos da, ¿no es cierto? Y que pueda ser así, ¿no es cierto?, que no sea, dice que vuestro corazón se infatúe, porque eso le dijo Dios al pueblo de Israel. No sea que cuando entre en la tierra prometida y vivas cómodo en tu casa y tengas todo, que tu corazón se infatúe y diga en tu corazón, todas estas cosas hice yo. Qué triste sería, ¿no es cierto?, que si Dios nos ayuda, nos bendice, y en un momento de ira o de infatuar, porque la persona que está infatuada dice cualquier cosa, ¿no es cierto? Y se cree con derecho de todas las cosas. Y por eso Dios le marca que esto es de Él. Todo esto es de Él. Este campito es de Dios. O alguien dice mi campito. Cuando la persona se infatúa puede llegar a decir o pensar cosas que no le corresponden, ¿no es cierto? Que tu corazón no se infatúe y diga, yo hice todas estas cosas. Que ninguno de nosotros puede decir, yo hice todo esto, esto lo hice yo. Yo ayudé, yo colaboré, yo trabajé, sí. ¿Cierto? Todas las cosas tenemos que ponerlas en la mano de nuestro Dios. Y todo tiene que devolver, ¿no es cierto?, nuestro Dios, nosotros a Él, más que nada, ¿no es cierto? Vamos a seguir compartiendo, ¿no es cierto?, su palabra, tan linda es su palabra, ¿no es cierto? Y es difícil hablar de otra cosa, pero vamos a leer un versito como para cortar el tema, porque si no, no voy a poder dejar esa reflexión que quiero dejar a los jóvenes, a los hermanos, a aquellos que vinieron a compartir con nosotros, que es algo muy, muy sacrificado, pero muy lindo, que Dios está mirando cada acción, cada esfuerzo, esto lo está mirando nuestro Dios. Y lo hacemos para nuestro Dios. Ni siquiera tenemos que agradecerlo, porque lo estamos haciendo todo para alguien superior, para Dios. ¿Cierto? Vamos a leer un versito para que ustedes puedan meditar en su vida también. Allí en Proverbios capítulo 10, algo tan lindo, ¿no es cierto? Cuando la persona acepta que las bendiciones son de Dios.
Dice el capítulo 10 de Proverbios, verso 21, dice: los labios del justo apacientan a muchos, mas los necios mueren por falta de entendimiento. La bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella. El hacer maldad es como una diversión al insensato, mas la sabiduría recrea al hombre de entendimiento. Lo que el impío teme, eso le vendrá, pero a los justos les será todo lo que desea. Qué lindo, ¿no es cierto? La bendición de Jehová enriquece y no añade tristeza con eso. El esfuerzo, el cariño, la bendición de Dios y cómo nosotros retribuimos a Dios en nuestro corazón, en nuestra mente, no trae tristeza para nosotros. Enriquece, ¿no es cierto? Ojalá que podamos ser todos ricos, ¿no es cierto?, en esto tan lindo que es las cosas de Dios. Quizás no tengamos tantas cosas, pero que seamos ricos en Dios. Dice lo que el impío teme, eso le vendrá, pero a los justos les será dado todo lo que desean. Si ustedes después de esta fiesta comienzan un camino diferente, ¿no es cierto?, estar más cerca de Dios, pronto o más lejos, ¿no es cierto?, usted va a tener la bendición de Dios. Porque tampoco le vamos a prometer que al otro día usted va a tener todas las cosas. Esto, ¿no es cierto?, depende de la persona. Dice que al impío, a aquella persona que se aleja de Dios o que hace contraria a las cosas de Dios, le va mal. Le va bien. Pero dice que a los justos, aquellos que se preocupan por la justicia, de buscar las cosas de Dios, se le va a dar todo lo que ellos desean. Y eso es importante, ¿no es cierto?, en nuestra vida, que Dios nos pueda llenar de muchas bendiciones. Y si no ha bendecido poquito, tenemos que ir en busca de más bendiciones, ¿no es cierto? Y si en algo estamos faltando, que Dios nos ayude para que podamos ser corregidos y enseñados, ¿no es cierto?, por la palabra de Dios. Vamos a ver esta reflexión. Disculpe, hermano, pero es imposible poder hablar cortito cuando uno tiene tantas cosas que decir y desear. Porque ese es un deseo, ¿no es cierto?, hacia aquellos que buscan a Dios, aquellos que se acercan a Dios. Y así quiero leer una parábola, ¿no es cierto?, algo tan lindo, para que la persona pueda buscar a Dios. Así en Mateo capítulo 20, verso 1. Quisiera leer para dejarle de reflexión nada más. Seguramente en estos días se va a seguir escuchando la palabra de Dios. Y ojalá que esa palabra pueda llegar a sus corazones, ¿no es cierto?, a su mente, a sus corazones. Y que puedan meditar y que puedan pensar que Dios, ¿no es cierto?, es un ser tan grande, tan especial, y que nos va a ayudar, nos va a bendecir. Eso es lo que tenemos que pensar, ¿no es cierto? Tenemos que aplicar, como decía nuestro hermano, todavía la fe, de que Dios va a estar con nosotros, Dios nos va a ayudar, nos va a bendecir. Aquí hay una parábola tan simple y tan linda, que es cuando dice que un hombre sale a buscar obreros para su viña, es un hombre de padre de familia. Dios ha bendecido, ¿no es cierto?, a muchas familias. A otro le ha dado una esposa, ¿no es cierto?, a otro le ha dado hijos, a otro le ha dado
lo que ellos deseaban. Dios nos bendice de muchas maneras, pero Dios siempre pensó en la familia, ¿no es cierto? Así cuando Dios quiso salvar a la humanidad, ¿en quién pensó? Cuando vino el diluvio, ¿en quién pensó? En Noé y su familia. Hoy, ¿no es cierto?, también. Aquellas familias que se están iniciando, aquellos que van teniendo chicos, aquellos que se van completando de alguna manera porque se va bautizando uno, se va bautizando el otro. Eso es lo que quiere Dios, ese movimiento quiere Dios, ¿no es cierto? Porque quiere bendecir a su pueblo. Dice así, el capítulo 20 de Mateo, verso 1, porque el reino de los cielos es semejante a un hombre, padre de familia, que salió por la mañana a contratar obreros para su viña. Y habiendo convenido con los obreros en un denario al día, lo envió a su viña, y saliendo cerca de la hora tercera del día, vio a otros que estaban en la plaza desocupados, y le dijo: id también vosotros a mi viña, y os daré lo que sea justo. Y ellos fueron, y salió otra vez cerca de la hora sexta y novena, e hizo lo mismo. Y saliendo cerca de la hora 11, halló a otros que estaban desocupados, y le dijo: ¿por qué estáis aquí todo el día desocupados? Y le dijeron: porque nadie nos ha contratado. Y él le dijo: id también vosotros a la viña, recibáis lo que sea justo. Qué lindo, ¿no es cierto? Porque Dios, ¿no es cierto?, por medio de su amado Hijo, ¿no es cierto?, nos invita a trabajar en la viña, como cantaba la hermana, creo que ayer, antes de ayer, a trabajar en la viña del Señor, ¿no es cierto? Y decía que Dios envíe obreros a su mies, porque la mies es mucha y los obreros son pocos. El trabajo siempre va a ser mucho y los obreros siempre van a ser pocos. Y qué lindo, ¿no es cierto?, cuando nos deja esta enseñanza tan linda que nos da oportunidad a todos. Pero dice que este hombre de familia salió muy temprano, cabrón, muy temprano. Y es importante, ¿no es cierto? Cuando usted va a trabajar en un lugar y si va temprano, capaz que tiene más suerte, porque si se llega como a las 12 va a ser, ¿cierto?, a la 1. Y esto tiene una gran enseñanza. Aquellos jóvenes, ¿no es cierto?, que están en su temprana edad, ¿no es cierto? Dios saltó por aquellos jóvenes que están comenzando con su familia. Por eso salió el Señor, por esos jóvenes. Después salió a las 9 de la mañana, que también era temprano, pero no era tan temprano, ¿cierto? A las 9 de la mañana igual también, para algunos temprano, más temprano de otras tardes. Pero a las 9 de la mañana, vamos a ponerle un número, a los 30 años, ¿será? 25. Por la mañana son jovencitos. Después salió cerca del mediodía, en la hora sexta. Y ya que esa que está en la mitad de su vida, ¿no es cierto? Unos 40. Después salió a las 3 de la tarde. Aquellos que ya pasaron por ahí. Ya empieza la tarde, ¿no es cierto? A la sexta, a la novena, a la 11, una hora antes de que se ponga el sol, porque supuestamente, ¿no es cierto?, si tomamos el día, a veces lo tomamos a las 6 de la tarde, depende de qué estación estemos, ¿no es cierto? Pero tomemos las 6 de la tarde. Ese salió a las 5 de la tarde a buscar obreros. Aquellos viejitos que a veces por ahí decimos: no, pero yo para qué voy a servir.
veces nosotros cuando se está en la obra, falta alguien que pase agua, ¿cierto? O que haga el asadito. Quizás no va a hacer grandes cosas, pero dice la palabra de Dios que los ancianos, ¿no es cierto?, que no estén en su vejez, aún en su vejez, fructificarán. Aún en su vejez. Entonces, para Dios no hay nada imposible, ¿cierto? Con eso en esta mañana quisiera dejar esta reflexión, ¿no es cierto?, para que puedan meditar, ¿no es cierto?, en su vida, que puedan meditar en todas las cosas que Dios ha hecho con ustedes hasta acá, ¿no es cierto?, y qué es lo que vamos a hacer después cuando nos vamos a ir acá, ¿no es cierto? Porque es así. Que el Señor bendiga su vida, ¿no es cierto? Y si algo falta, porque a todos nos falta algo, que le podemos pedir a Dios que nos ayude. Porque solo no vamos a poder, ¿no es cierto? Dice en su palabra que el hombre no es dueño de su camino, ni del hombre es ordenar sus pasos. Necesita de Dios. La mujer, para ordenar su vida, necesita de Dios. El hombre, para ordenar su vida, necesita de Dios. En esta mañana, gracias hermano, disculpen si no he sido claro, y que el Señor nos siga bendiciendo, que esta fiesta siempre pueda ser de regocijo, ¿no es cierto? Y que podamos seguir disfrutando, ¿no es cierto?, de todas las cosas, sobre todas las cosas nosotros.